seguimos adelante en estos temas que estamos tratando acerca de cuál es el quehacer que tenemos como iglesia, el quehacer profético que tenemos como iglesia el día de hoy, y seguimos repasando lo que los profetas del Antiguo Testamento nos van enseñando a lo largo, ¿verdad?, de la narrativa bíblica, y vamos a seguir aprendiendo al respecto. Pero hoy denle gracias a Dios porque estamos aquí, porque es una oportunidad para que aprendamos juntos lo que el Señor tiene para nosotros, y le pido que inclinen su rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por este pueblo tuyo, gracias, Señor, por esta iglesia. Te ruego, Padre, que pongas en nosotros ese deseo de agradarte, ese deseo de presentar delante de ti la adoración que es digna de tu nombre, Señor, el deseo de estar unidos como pueblo tuyo, y que hable, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestro espíritu, que aprendamos, Señor, lo que tienes para nosotros hoy, y que te sigas glorificando en medio de esta tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor, y buscamos la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos ubicamos ahora en la historia, en la narrativa bíblica, más o menos, hermanos, por ahí del año 1030, es decir, 1030 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Es más o menos, no podemos ser tan exactos, el tiempo en que sucede lo que acabamos de leer en la palabra, que es la unción de David como llamado a ser el nuevo rey de Israel. Nos hemos brincado una buena parte de la historia, nos hemos brincado todo el reinado de Saúl, y Saúl, no podemos negar, es el primer rey de Israel. Israel se levanta delante de Dios y le dice al Señor: queremos tener rey como el resto de los pueblos de la tierra. Y aun cuando Dios les había dicho: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, declarando así la teocracia, es decir, el reino de Dios sobre el pueblo de Israel, y dice: no, nosotros queremos un rey. Y Dios elige a Saúl, el pueblo lo levanta como rey, y tiene su tiempo Saúl dentro del reino de Israel. Sin embargo, reconocemos que Saúl hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios lo declara en los primeros versículos de este pasaje que les leímos, que lo desecha del reinado de Israel. Ahora, hemos estado hablando, el domingo pasado nos tocó lo que fue el llamado del profeta Samuel. Este mismo hombre que en ese tiempo que fue llamado tendría unos 13 a 15 años. Ahora, en el tiempo que estamos, cuando el rey de Israel es levantado, David, tiene más o menos 70 años. ¿Sí? Han pasado unos cuantos capítulos, pero han pasado 70 años de historia en el pueblo de Israel. Saúl reinó bastante tiempo, y ahora se levanta David. ¿Qué ha pasado con Samuel estos 55 años? Bueno, cuando nosotros los adultos revisamos un poco nuestra vida, nos damos cuenta que no somos iguales que hace 30 o 40 o 50 años, los que tenemos ese suficiente tiempo para poderlo analizar, ¿no? ¿Cómo nos comportábamos hace 40 y 50 años? Pues quizás éramos muy jóvenes, quizás éramos niños, y entonces teníamos un comportamiento más inmaduro, decimos esto. Y no quiero decir con esto que cuando Dios llamó a Samuel fuera un hombre totalmente inmaduro. Dios tenía su propósito para Samuel, lo vimos como un jovencito, como un adolescente, pero con una madurez y una integridad delante de Dios, cuando se le dice que debe decirle al sumo sacerdote que ha hecho lo malo en la educación de sus hijos. Ahora viene un Samuel ya de 70 años de edad, y también va a presentarse delante de Dios en obediencia, y para obedecer a Dios tiene que cumplir algo que Dios le ha pedido y que es difícil. Dios le dice a Samuel: levántate, porque te voy a mandar a la casa de Isaí, vas a ir hasta Belén. Inmediatamente debiera de sentarnos este nombre, sí, es esa misma ciudad, la ciudad de David, la ciudad de Isaí, padre de David, donde 1030 años después nacería nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que ir específicamente a ungir un nuevo rey. ¿Cómo reaccionaría Saúl cuando se diera cuenta de eso? Bueno, más adelante
damos cuenta que Saúl incluso intentó matar a David, ya ungido como nuevo rey, aunque todavía no subiendo al trono. Y Samuel tiene miedo. Sí, los hombres de Dios también tenemos temores. Y él sabía perfectamente, si Saúl se da cuenta de que yo voy a ungir un nuevo rey para Israel, ¿qué va a pasar? Seguramente lo va a matar. ¿Por qué? Porque él es el rey y él tiene todo el poder. Sin embargo, después de los temores o por encima de los temores, primeramente está la fidelidad al Señor. Y esta narrativa es muy interesante, aunque yo quiero llamarle la atención a algo muy específico: el contexto en el que se lleva a cabo la unción de David como nuevo rey de Israel. ¿Y cuál es este contexto? Bueno, nos damos cuenta que cuando Dios le ordena a Samuel que vaya a Belén, le dice, bueno, ¿cómo hago para que Saúl no se dé cuenta? Y él le dice, mira, no te preocupes, ve y toma una becerra y diles que vas a ofrecer sacrificio delante de Dios. Esto no era fingido, ciertamente se levantó el pueblo en Belén, se levantaron los ancianos, fueron invitados todos a presentar sacrificio de adoración delante de Dios y se realizó, por así decirlo, conforme a la usanza o a las liturgias de la época, un culto de adoración a Dios, donde estuvo presente los ancianos, el pueblo, y donde, bueno, los invitados especiales fueron Isaí y su familia. Y ahí estaban. Ese es el contexto en el que se lleva a cabo este pasaje de la Escritura, y de esto queremos hablar de esta mañana. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros como iglesia en el tiempo en que somos llamados a la adoración delante de Dios? ¿Cómo la iglesia es llamada a adorar a Dios y cuál es la actitud que debemos tener en Él? Decía hace un momento, yo me gozo en ver el templo con un buen número de hermanos y hermanas. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón en este tiempo de adoración a Dios? Eso es algo que debemos de sopesar, de evaluar y primeramente de poner delante del Señor. Porque simplemente, hermanos, somos invitados por Dios a presentar adoración delante de Él. Venimos y muchas veces venimos desanimados, cansados, enfermos, con situaciones difíciles, con problemas en el hogar, con alguna diferencia con nuestra pareja o con nuestros hijos, con situaciones de preocupación por el trabajo. Pero todo eso tiene que quedar al margen de lo que es nuestra adoración a Dios. Porque el Señor demanda de nosotros que nos presentemos con un corazón específicamente preparado para adorarle, para rendirle a Él el culto que Él merece. Y este pasaje, precisamente porque nos habla de este tiempo de adoración en Belén, y dentro de este tiempo de adoración en Belén, la unción de un nuevo rey para el pueblo de Dios, nos enseña algunas lecciones, y voy a ver específicamente 3 lecciones, sobre cómo debe ser nuestra adoración y cómo esto es parte de nuestro quehacer como iglesia en este tiempo. Y en primer lugar, la adoración a Dios, la adoración litúrgica, vamos a decirlo así, este tiempo en el que nos reunimos y todos los momentos en los que tu vida adora al Señor, no se puede llevar a cabo si no es bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo vemos esto? Bueno, el versículo 1, ahí de 1 Samuel capítulo 16, nos habla de que cuando Dios le dice a Samuel que se levante y vaya a ungir a David, directamente Dios le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Este acto puede pasar desapercibido. ¿Por qué un cuerno lleno de aceite? Bueno, quizás podemos entenderlo un poco mejor cuando nos vamos hasta el último versículo que leímos y vemos en el versículo 13 lo que sigue diciendo. Y Samuel, ya que encontró a David, quien va a ser ungido, tomó el cuerno del aceite y lo ungió
en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y después se levantó Samuel y se volvió a Ramá. En la historia bíblica, el aceite de la unción, porque de eso estamos hablando, de eso estaba lleno ese cuerno, era un elemento sumamente importante en la liturgia del pueblo. ¿Qué representaba este aceite? Bueno, representaba el poder de Dios, representaba la presencia de Dios, representaba la elección de Dios sobre un nuevo rey o sobre un nuevo profeta o sobre un nuevo líder dentro de su pueblo que era ungido precisamente con ese aceite y representaba directamente la presencia de Dios a través de su espíritu sobre aquella persona elegida por Dios. Dentro de todos los rituales litúrgicos, de todos los tiempos de adoración del pueblo de Israel, se utilizaba este aceite precisamente como una representación de la presencia de Dios y era un elemento de consagración. Ahora, ¿en qué se llevaba el aceite? Bueno, el aceite preparado por los sacerdotes era guardado en recipientes especiales, pero cuando Dios enviaba a alguien para usarlo en alguna otra parte, generalmente estaba en Jerusalén, lo llevaban en estos cuernos especiales y se consideraba un elemento sagrado dentro del servicio. Ya no usamos, por decirlo así, aceite de la unción. Algunos pastores en algunos momentos cuando oramos por personas o por alguna situación en especial podemos llegar a usarlo. Sin embargo, la representación que tiene el aceite en sí, como el agua en el bautizo, no es precisamente que el agua tenga algún efecto o que el aceite tenga algún efecto, sino lo que simboliza. Y lo que simboliza está muy específico en ese último versículo. Una vez que este aceite es puesto sobre David, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios viene sobre de él y algo que debería también llamar nuestra atención y permaneció, dice el versículo, en David. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no permanecía en las personas, venía por momentos específicos, se quedaba con ellos el tiempo que necesitaban para ser guiados de parte de Dios, para tener autoridad, poder y hacer cosas extraordinarias en muchas ocasiones, pero después se retiraba. Cuando el Espíritu Santo viene y permanece ahora en el creyente, después de Pentecostés. Y entonces el cristiano, el creyente en Jesucristo, es lleno del Espíritu Santo porque así Dios lo ha enviado y permanece en el creyente. Entonces, ojo con esto, tú y yo somos ya ungidos por Dios. ¿Por qué? Porque la unción está en la presencia del Espíritu. No podemos llegar a tener más espíritu ni menos espíritu, tenemos el mismo espíritu todos y Dios lo ha puesto en nosotros. ¿Cuándo? Cuando creímos en Jesucristo, cuando fuimos lavados en su sangre y cuando fuimos hechos nuevas criaturas. Todos tenemos esa unción, una unción espiritual. Ahora, en esa unción espiritual es que somos llamados a presentarnos delante del Señor en adoración. Y hay un pasaje de la Escritura muy específico que nos habla de ello cuando se nos recuerda ahí en Juan, capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar en espíritu no tiene que ver con el espíritu nuestro, sino con la presencia espiritual del Señor en nosotros, porque nuestra adoración por nosotros mismos, por nuestros méritos, en nuestros pecados, en nuestras culpas, en nuestra falta de compromiso con Dios, no llegaría a su presencia. Pero es Dios quien se provee de un pueblo que ha sido escogido, que ha sido lavado, que ha sido ungido espiritualmente para que la adoración de su pueblo pueda llegar hasta su presencia. Ahora, la primera entonces enseñanza que nos deja esto es que cuando el Espíritu de Dios ha llegado a nuestra vida, cuando somos creyentes en Jesucristo, estamos preparados para adorar al Señor. Ciertamente, decía, hay momentos en los que no nos sentimos así. Tenemos problemas y no quiero ir al templo. Estoy peleado o tuve alguna discusión y no me siento espiritualmente capaz de estar delante del Señor. Tengo alguna distracción en
y prefiero ir a otro lado, a un juego, a un paseo, a una visita, a algún evento social, en lugar de estar en la presencia del Señor. Pero el Señor demanda que su pueblo le adore. E incluso nos ha dado un cronograma muy específico para ello y nos dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo delante del Señor, y ese día no se hace nada más que adorar al Señor. Tenemos un llamado de este tipo. Y somos capacitados para cumplir, para obedecer y para hacerlo de corazón, porque la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Y esto es una conexión íntima, es una conexión especial. La adoración a Dios necesita de la conexión de mi espíritu humano con el Espíritu de Dios que vive y mora en el creyente, para que mi adoración fluya delante del Señor. Este aceite con el que es ungido David, pero este aceite presente en el tiempo de adoración del pueblo de Belén, en ese momento específico en que es enviado el profeta Samuel, es la presencia espiritual de Dios en medio de su pueblo. Entonces, revisa primordialmente cómo está tu comunión con Dios. El Espíritu Santo está ahí, pero también la palabra nos indica que el Espíritu Santo puede ser contristado, que el Espíritu Santo puede ser apagado en ti y en mí. No se va a ir, no va a regresar fuera de nosotros, porque es promesa de nuestro Señor Jesucristo que su Espíritu estaría con nosotros siempre, todos los días. Pero nuestra falta de comunión con Dios es lo que nos hace sentir apagados, es lo que nos hace sentir que no estamos en esa comunión. ¿Qué es necesario hacer entonces? Revisar nuestra comunión con Dios, revisar nuestra búsqueda del Señor, revisar nuestra conexión íntima con Él, porque somos llamados como iglesia a adorar al Señor en espíritu. No te sientes capaz, no te sientes con ganas, no te sientes en esa confianza de estar delante del Señor. No es culpa de Dios, no falta absolutamente nada en nosotros, porque estamos capacitados espiritualmente para ello, pero hay que revisar cómo estamos en nuestra comunión con el Señor. En segundo lugar, el culto y la adoración a Dios es un momento que nos edifica. Y fíjate que en este punto hay varias enseñanzas que quiero compartir contigo. Ve conmigo a los versículos 4 y 5, sigo en 1 Samuel capítulo 16, dice la palabra: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Seguimos en este tiempo cultico, en este tiempo de adoración a Dios que se desarrolla en medio de la ciudad de Belén. Pero hay varias enseñanzas específicas que quisiera compartir contigo. La adoración a Dios edifica al pueblo. Sí, agrada a Dios, glorifica a Dios, debe ser del agrado de Dios, pero sabemos que cuando estamos en la presencia del Señor y nos retiramos de su casa, no de su presencia, porque esa continúa en nosotros, debemos de ir edificados. Ahora, hay varios elementos que edifican la vida del creyente de manera espiritual cuando estamos en este tiempo cultico delante del Señor. Y lo primero que llama mi atención es que los moradores y los ancianos de Belén también tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo al profeta? Porque cuando el profeta Samuel se levantaba y decía: el pueblo ha pecado, el rey ha pecado, están faltando delante de Dios, ¿qué pasaba? Generalmente venía castigo de Dios inmediatamente, porque para eso fue levantado Samuel, para declarar la maldad del pueblo y el castigo que Dios enviaba. Entonces tienen miedo. Samuel, ¿a qué viniste? Y dice Samuel: no,
vengo a traerles paz. Vengan conmigo, adoremos juntos a Dios. Límpiense, purifíquense y vengan conmigo. Y de manera especial dice la palabra que purificó a Isaí y a su familia. Y curiosamente excepto David porque andaba cuidando las chivas en el cerro. Y no estaba ahí. No eran ovejas, no me daban chivas. Pero todos vinieron santificados, limpios, purificados a este tiempo de adoración a Dios. Lo primero que hace o provoca en nuestro ser la presencia del Señor es que trae paz a nosotros. Venimos cargados, venimos con problemas, traemos situaciones, venimos con un montón de cargas. Pero cuando usted entra a la presencia del Señor, todo eso se va. La paz de Dios está en nosotros porque el Señor está aquí. La paz de Dios está en nosotros porque hay una respuesta de nuestro ser delante de Dios, empezando porque el Señor hace ver que ciertamente somos indignos, como se lo dijo Samuel, purifíquense antes de llegar al sacrificio. Pero es el Señor el que hace la obra. Él es el que purifica, Él es el que santifica, Él es el que transforma. Y entonces podemos dejar nuestra carga, podemos hacer a un lado nuestra propia maldad, podemos sentir el perdón de Dios y podemos sentirnos en paz. Esa paz, como también nos lo declara la Escritura, que va más allá de nuestro entendimiento, que lo sobrepasa, que no podemos entender, esa es la paz de Dios. La paz no es ausencia de problemas, La paz no es ausencia de situaciones difíciles, pero la paz de Dios trae a nosotros una sensación, un estar con una tranquilidad que ni siquiera podemos explicar, pero que se explica con la presencia del Señor. Otra enseñanza que nos deja esta porción de la palabra es que en medio de la adoración podemos encontrar una limpieza que no encontramos en la normalidad de nuestra vida. Ahí están las situaciones, ahí está nuestro pecado, ahí está nuestra falta de obediencia al Señor, pero cuando nos presentamos delante del Señor es una oportunidad para decirle: Señor, he fallado, he pecado, necesito de tu limpieza, necesito estar purificado delante de ti. Y Dios perdona. Ahora, el perdón de Dios ciertamente no pide nada de nosotros. Sin embargo, la palabra nos ha enseñado que para el perdón tenemos que pasar por un proceso de arrepentimiento. Y hoy precisamente en la mañana leía algo bien interesante que decía así: el arrepentimiento que no está acompañado de una transformación no es sino una actuación. Escuchen bien, el arrepentimiento que no está acompañado de una transformación no es sino una actuación. Podemos decir: Señor, siento tanto dolor por lo que hago, siento tanto dolor por mi desobediencia, siento tanto dolor por mi forma de vivir, porque sé que no estoy de acuerdo contigo. Pero si no dejo de vivir de esa manera, si no cambio de actitud, si no estoy buscando al Señor verdaderamente, entonces es una actuación. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento produce cambio. Y el perdón de Dios purifica mi vida. Y entonces podemos estar en la presencia del Señor y adorarlo y sentir paz y sentir la limpieza del perdón, ser purificados. Hoy no nos purificamos a nosotros mismos como lo hacían ritualmente, generalmente a través de lavamientos, sino que hoy el creyente sabe que es lavado en la sangre de Cristo y que nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros son perdonados. Pero que necesitamos venir delante del Señor con una actitud, con un corazón que está contrito y humilde, y decirle: Señor, he pecado contra ti, necesito tu perdón. Y lo hacemos en arrepentimiento que transforma. Analice entonces
cómo está nuevamente su relación con Dios. Y la otra enseñanza de cómo somos edificados dentro del tiempo cultico está precisamente en esta porción de la Escritura, cuando se nos habla de cómo esta adoración se da en medio de una situación de sacrificio. El profeta le dice al pueblo: vengan conmigo al sacrificio. El profeta invita a Isaí y a su familia a que vengan al sacrificio. Hoy sabemos que los sacrificios ya no son necesarios. Nuestro único sacrificio que intercede por nosotros y que quita de nosotros la culpa para estar delante del Señor es Cristo. Él ya se presentó como el sacrificio absoluto, el único necesario. Sin embargo, la palabra también nos habla, Romanos capítulo 12, versículo 1, que nosotros somos llamados a presentar delante del Señor una adoración en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es, dice, vuestro culto racional. Presentarnos delante del Señor en sacrificio no quiere decir, hermanos, que nosotros tengamos que sacrificar algo, sino que nuestras propias vidas ya están entregadas delante del Señor, porque es Cristo quien ha hecho el sacrificio vivo y completo. Sin embargo, somos llamados a servicio. El culto a Dios no es solamente un momento de recibir del Señor, sino una entrega también de disposición de corazón para responder a Dios en servicio. Hoy servimos aquí, sentados y glorificando al Señor, pero si salimos afuera y lo que estuvimos experimentando, recibiendo, alabando, orando y recibiendo de palabra no hace ninguna medida y no nos lleva a servir a nuestro prójimo, a nuestro vecino, en nuestro trabajo, en nuestra familia, entonces no aprendimos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque somos llamados a ese servicio, a ese trabajo, a una renovación de nuestro compromiso, a una renovación de nuestro pensamiento, a una renovación de nuestro carácter delante de Dios. Y el culto a Dios nos llama a esto. Y entonces no es solamente un momento lindo, no es solamente el estar gozosos y levantamos nuestras manos, que yo no estoy en contra de ello, yo mismo lo hago. Pero debe llevarnos a algo distinto, a una renovación de nuestro interior y a una renovación de nuestro compromiso con Dios para servir, para hacer luz allá donde nos encontramos. Por último, quiero compartir esta tercera enseñanza y está en el versículo 7 de aquí el primero de Samuel capítulo 16, y es que precisamente lo que Dios ve en el hombre, y lo sabemos en el llamamiento del rey David, es el corazón. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Desfilaron los 7 hijos de Isaí delante de Samuel, y seguramente por la narrativa, el primero de los hijos de Isaí debe haber sido muy alto. Y a lo mejor también de muy buen parecer, no sé cuántos años haya tenido, pero Dios le dice: no mires que está muy altote, que está muy guapote, no, eso yo lo desecho de ese señor. Eso no es lo importante. Y pasó el segundo, este tampoco. Pasó el tercero, este tampoco. Se le acabaron los hijos a Isaí. Dijo Samuel: ¿qué pasó? ¿Ya son todos tus hijos? No, falta el más chiquillo. ¿Por qué no miras a las borregas? Pues vete y tráetelo, porque mientras no llegue no comemos. Híjole, no, que se han de haber corrido todo, ¿no? Porque ya se hacía tarde. Y cuando llegó, bueno, dice la Biblia que tenía bonitos ojos, que era güerito y que estaba bonito. Se veía un guapetón el Samuelito igual en la vida. Y era un jovencito, generalmente quien cuidaba las ovejas era el más chico de la familia, y también debe haber tenido más o menos la misma edad que tenía Samuel cuando fue llamado, unos 14, 15 años. Era muy chiquito. Y le dijo Dios a Samuel:
Ese es. Agarre el cuerno, échale el aceite, úngelo, porque ese es el siguiente rey. Yo no sé qué pensaría Samuel en ese momento de haber dicho: ay, Señor, aseguro de lo que andas haciendo. Y le dice Dios: Samuel, yo no miro lo que tú estás mirando. Yo miro el corazón. Pero no olvidemos el contexto. Estás en medio de la adoración. Todo esto es en medio del acto de sacrificio. Todo esto es en medio del acto de presentarse delante de Dios como pueblo. Y esto es lo que queremos analizar para aprender de ello. Hoy, en nuestro tiempo de culto al Señor, muchas veces nos preocupamos por muchas cosas. Que la proyección esté bonita, que el hermano que toca y canta lo haga a la perfección, que no haya disonancias, que se oiga todo bien, que estén cómodas las bandas, que esté bueno el ambiente, que el clima esté agradable, aunque tenemos un poco de frío, ¿verdad? Y nos preocupamos por tantas cosas, cuando lo que a Dios le importa, ¿qué es, hermanos? Nuestro corazón. ¿Con qué corazón viniste hoy a adorar al Señor? Porque dice: Señor, yo no miro si cantas muy bonito o si te vestiste con la ropa más nueva. Y claro, la palabra nos invita a los creyentes a hacer todo decentemente y con orden. Y por eso no nos venimos en short y en chanclas. ¿Por qué? Pues eso está bien para ir al mercado, quizás, para ir a la tienda de la esquina, pero no para la casa del Señor. Pero el Señor dice: pero al final, lo que a mí me importa es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está tu corazón de dispuesto a agradarle, de dispuesto a obedecerle, de dispuesto a servirle, de dispuesto a ser transformado? ¿Cómo está tu corazón en la calidad de tu caminar con Jesucristo? Porque entonces de la calidad de ese corazón se va a desprender la calidad de tu alabanza. El corazón reconoce la presencia de Dios y sus actos, y de ahí brota de tus labios la alabanza al Señor. Y vas a estar delante de su presencia humilde, escuchando, obedeciendo, aprendiendo, alabando, y tu oración va a salir ¿de dónde? De tu corazón. Y al final, si hay alguna situación en nuestro corazón que tiene que ser transformada, es Dios, en la presencia de Cristo en nuestras vidas, quien lo va a transformar. Por eso el Señor nos invita diciéndonos: dame, hijo mío, tu corazón. Cuida tu corazón, guarda tu corazón, pero no para tu novia ni para tu novio, para el Señor. Él nos pide que nuestro corazón esté lleno de amor a Él, amándolo por sobre todas las cosas. Y cuando Él dice todo, es todo. Por sobre todas las cosas, amar primeramente a Dios, buscar primeramente a Dios, y buscándolo a Él, servirlo y adorando. Ahora, esa adoración dentro del templo tiene que ser la misma adoración allá afuera. Porque si entramos al templo y venimos a presentarnos delante del Señor y levantamos nuestras manos y adoramos, y Dios nos ha dado una hermosa voz y podemos hacer la alabanza al Señor, y todo el mundo le llama la atención, pero salimos allá afuera y nuestra voz ya no es la misma, nuestras palabras lastiman, nuestras palabras no adoran y no enseñan del Señor. Nuestra vida no solamente ya no levanta las manos en la adoración al Señor, sino que nuestras manos sirven para destruir, para engañar. Entonces nuestra adoración no vale nada. Porque la adoración al Señor es aquí y la adoración al Señor es allá. Y eso se va a manifestar cuando verdaderamente nuestro corazón esté puesto delante de Dios. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira nuestro corazón. Concluyo con esto, hermanos. En todo acto de adoración litúrgica, en nuestro culto de domingo y cuando nos reunamos, primeramente tenemos que realizar
cada día el viejo hombre, pero necesitamos estar revisando nuestra conexión con el Señor. Luego, en el acto cúltico, en el tiempo de adoración al Señor, el Señor produce en nosotros paz a través de esa comunión con Él y con su pueblo, produce en nosotros limpieza o purificación, porque empezamos a ser más y más transformados y llevados, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto, y presentamos delante del Señor sacrificio en la disposición a servir y a obedecer lo que estamos aprendiendo del Señor. Pero lo más importante, por último, es que la adoración a Dios tiene que ser hecha de corazón. Un corazón contrito y humilde, que no es despreciado por el Señor, que está más allá de formalidades, que es sincero, que es fiel, y ahí está la verdadera belleza de la adoración al Señor. ¿La iglesia es llamada a adorar? Sí. Somos llamados a presentarnos delante del Señor y a presentar delante de Él adoración, alabanza, y estar abiertos a lo que el Señor tiene que decirnos. Pero tenemos que estar revisando continuamente cómo está mi corazón, Señor, cómo ves tú mi corazón y cómo está mi comunión contigo. Adoremos al Señor. Gózate, alégrate en el Señor, y que esa adoración a Dios renueve tu vida para salir y servirle con compromiso. Oremos. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos. Sabemos, Señor, que tú tocas, Padre, nuestro espíritu con tu palabra, y que tu espíritu que vive y mora en los creyentes, Señor, profundiza tu palabra en nuestro ser. Te pido, Señor, que podamos aprender cada día más de cómo rendir a ti el culto, Señor, que a ti te agrada. Pero más allá de los elementos de la liturgia, que ese culto sea de corazón, en espíritu y en verdad, para glorificar tu nombre, siendo nosotros edificados en ti. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor, aquí reunida, y que hoy, Padre, al terminar este tiempo de adoración, vayamos para seguirte adorando, edificados en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.